y tienes 24 horas para irte de mi casa. Fue así, sin previo aviso, como Roberto escupió las palabras que todavía retumban en mi cabeza. Respiré hondo, tratando de tragarme el dolor, y respondí apenas: Roberto, esta casa no es tuya. Él golpeó el tenedor contra el plato, como si mi calma fuera una provocación. Patricia ni siquiera levantó la vista, pero vi la sonrisa escondida en la comisura de sus labios. El silencio que siguió no fue de paz, fue de guerra. En ese instante, me di cuenta de que no era solo un pleito familiar. Era la sentencia de expulsión de una madre de 72 años dentro de su propia casa por un hijo que un día prometió llenarme de orgullo. Y allí, entre el olor del pollo rostizado y la vela encendida, nació otra promesa. Yo no me iría derrotada. Yo había preparado esa cena de viernes como un último gesto de amor, sin saber que realmente sería el último. Hice el pollo rostizado que a Roberto le encantaba desde niño, usando la olla express que José me regaló en nuestro 10º aniversario de bodas. A mis 72 años, después de 5 años cuidando sola una casa que albergaba a 4 personas, todavía creía que una cena hecha con cariño podría despertar la gratitud en el corazón de mi hijo. Puse la mesa con el mantel bordado que me regaló mi mamá. Encendí velas, no por romanticismo, sino porque sabía que a Gabriel le gustaba la luz suave cuando comía. Mientras sazonaba la comida, le susurré a José como siempre hacía: Mi amor, ayúdame a mantener a nuestra familia unida. Poco sabía yo que nuestra familia ya se había deshecho hacía mucho tiempo. Roberto llegó del trabajo con esa jeta que se le había vuelto constante en los últimos 2 años. Patricia entró justo detrás, quejándose del tráfico, del calor, de todo, como siempre. Se sentaron a la mesa en un silencio pesado, comiendo mi comida como si fuera mi obligación servirles. Entre un bocado y otro, Roberto dejó de masticar, me miró con frialdad y dijo las palabras que todavía retumban en mi cabeza: Mamá, tienes 24 horas para irte de mi casa. Las palabras no solo salieron de su boca, me cayeron como un rayo, me dejaron sin aire. Patricia ni levantó la vista del plato, pero vi una sonrisita de satisfacción en la comisura de sus labios. En ese momento, sentí que mi mundo se derrumbaba, pero una voz en el fondo me susurró: María Elena, no vas a aceptar esto callada. La verdad que ellos eligieron olvidar es que esa casa nunca fue de Roberto. Era mía y de José, comprada en 1995 con mucho sacrificio y liquidada en 2010. Cuando José partió hace 5 años, Roberto y Patricia se mudaron para acá con el pretexto de hacerme compañía. Pero en la práctica, me convertí en la sirvienta sin sueldo de la casa. Cocinaba, limpiaba, pagaba todas las cuentas con mi pensión de 7,000 pesos, mientras ellos gastaban los 25,000 pesos mensuales que ganaban juntos en ropa, restaurantes y trivialidades. Yo sabía que tenían dinero para vivir solos, pero elegían explotarme porque era más cómodo. Roberto conocía perfectamente la escritura de la casa, pero en los últimos meses empezó a actuar como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Durante esos 5 años de convivencia forzada, me había acostumbrado a ser invisible en mi propia casa. Roberto llegaba del trabajo y se iba directo a su cuarto a ver la tele, sin siquiera saludarme. Patricia pasaba horas al teléfono con sus amigas, quejándose de la vida difícil de tener que aguantar a la suegra en casa. Gabriel, mi nietecito de 8 años, era la única luz en esa oscuridad familiar. Siempre cariñoso, siempre interesado en mis historias, siempre pidiendo su beso de buenas noches. Pero hasta él estaba empezando a tratarme con menos cariño, influenciado por sus papás, que hablaban de mí como si yo fuera un mueble viejo e inútil. Las comidas se convirtieron en torturas silenciosas. Yo cocinaba con amor, ponía la mesa con esmero, servía comida caliente y abundante, pero ellos comían como robots, discutiendo temas que me excluían a propósito. Patricia hablaba de sus amigas del trabajo. Roberto comentaba sobre fútbol con Gabriel, y yo me quedaba ahí sentada como una extraña en mi propia mesa. Cuando intentaba participar en la conversación, me ignoraban o cambiaban de tema. Era como si yo fuera transparente, presente físicamente, pero inexistente emocionalmente. Los domingos eran particularmente crueles. Me despertaba temprano, preparaba un desayuno especial, arreglaba toda la casa,
esperando que al menos en el día del Señor demostraran algo de cariño. Pero Roberto se quedaba acostado hasta tarde. Patricia se iba a ver a sus amigas, y yo pasaba el día sola en la casa que debería estar llena de risas familiares. Gabriel a veces se quedaba conmigo viendo las caricaturas, pero incluso eso molestaba a sus padres. «Gabriel, deja de estar pegado a tu abuela. Ella tiene cosas que hacer», decía Patricia con irritación, como si demostrarme cariño fuera una pérdida de tiempo. Esa noche terrible, acostada en el sofá de la sala donde ahora dormía, porque ellos tomaron la recámara principal alegando que necesitaban más espacio, hablé con José a través de las lágrimas. «Mi amor, a nuestro hijo se le olvidó por completo quiénes somos. Dame fuerzas para recordárselo». Sentí esa presencia cálida que siempre me consolaba en los momentos difíciles. Durante 5 años fui demasiado buena, demasiado comprensiva, demasiado permisiva. Acepté que me trataran como un bulto en mi propia casa porque confundí el amor maternal con la sumisión. Pero todo tiene un límite, y el mío había sido rebasado. Siempre fui educada y respetuosa, pero debajo de esa amabilidad había una fuerza que yo misma había olvidado que poseía. La madrugada fue larga y llena de recuerdos dolorosos. Recordé cuando Roberto era pequeño y le daban miedo las tormentas. Yo me quedaba despierta toda la noche acariciándolo, cantándole canciones de cuna hasta que se dormía tranquilo. Recordé los fines de semana que pasábamos juntos en los viveros de Coyoacán, él corriendo por los juegos infantiles mientras yo lo miraba, orgullosa de nuestra complicidad. ¿Dónde estaba ese niñito cariñoso que me llamaba mamita querida y decía que un día me compraría una casa grande solo para mí? El Roberto que me echó en 24 horas no tenía nada de ese niño amoroso que crié con tanto esmero. La mañana siguiente trajo aún más humillación. Me desperté temprano escuchando a Roberto y Patricia hacer planes para remodelar la casa cuando yo me fuera. Hablaban de vender mis muebles antiguos, cambiar mi decoración, transformar mi casa en su casa. «Por fin vamos a poder recibir visitas sin sentir vergüenza», decía Patricia. «Esos muebles viejos de tu mamá son tan nacos, y esas fotos de ella con tu papá por toda la casa. Es deprimente». Cada palabra era como una gota de veneno cayendo en mi corazón ya herido. Durante 5 años, yo había pagado todas las cuentas mientras ellos ahorraban dinero a mis costillas. Durante 5 años, cociné, limpié, cuidé de Gabriel como si fuera mi obligación. Y ahora querían echarme en 24 horas como si fuera basura vieja. El desayuno fue la gota que derramó el vaso. Preparé un licuado de plátano para Gabriel, café cargado para Roberto, té verde para Patricia, todos los mimos que eran parte de mi rutina matutina. Pero cuando me senté a comer mi pan tostado con mantequilla, Roberto dijo sin siquiera levantar la vista de su celular: «Mamá, espero que ya haya empezado a hacer sus maletas. No tenemos tiempo para dramas hoy». El desprecio en su voz, la total indiferencia ante mi sufrimiento, me golpeó más profundamente que las propias palabras de expulsión. En ese momento, tomé una decisión. Si querían guerra, tendrían guerra, pero sería una guerra para la que no estaban preparados. Cuando Gabriel bajó a desayunar y me dio ese abrazo mañanero lleno de cariño, susurrando «Buenos días, abue querida», en mi oído, mi corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. ¿Cómo podía Roberto querer arrancarme de ese niño? ¿Cómo podía no ver que yo era la única persona en la casa que realmente amaba a Gabriel sin esperar nada a cambio? Abracé a mi nieto con fuerza y prometí en silencio que él no crecería pensando que faltarle el respeto a los mayores es normal. Miré a Roberto tomando su café como si nada hubiera pasado y dije con una calma que me sorprendió: «Roberto, se te olvidó algo muy importante anoche». Él me miró con irritación y preguntó qué. «Olvidaste que esta casa es mía, no tuya». Su rostro se puso rojo de rabia. «Mamá, no empiece con ese cuentito de la dueña. Usted vive aquí porque nosotros la dejamos». Patricia se rió como si hubiera oído un chiste. «Roberto, tienes razón, que no se acostumbre a sentirse dueña de nada». Gabriel dejó de tomar su licuado y nos miró a todos con confusión. «¿Por qué están peleando?». Nadie respondió. Roberto se levantó de la mesa con violencia, tomó su portafolio y se fue al trabajo sin despedirse. Patricia hizo lo mismo.
Nos quedamos solo Gabriel y yo en la cocina, y por primera vez en 5 años, el silencio no me molestó. Era un silencio de guerra declarada, y yo estaba preparada para luchar. Durante toda esa mañana tensa, una frase de mi difunto esposo resonaba en mi cabeza. María Elena, tienes un corazón de oro, pero cuando se necesita, también sabes sacar las garras. José siempre decía que yo era más fuerte de lo que imaginaba, pero durante 5 años había olvidado por completo esa fuerza. Observando mi casa, los muebles que elegimos juntos, el jardín que él plantó, las paredes que pintamos con tanto cariño, entendí que había llegado la hora de sacar esas garras. Durante 5 años, confundí la bondad con la aceptación de la humillación. Durante 5 años, permití que me trataran como a una sirvienta gratuita en mi propia casa. La primera diligencia fue llamar a mi amiga Concepción, que siempre ha sido más lista que yo para lidiar con hijos ingratos. Concha, necesito tu ayuda urgente. Roberto me dio 24 horas para irme de mi casa. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos antes de que explotara. María Elena, ¿qué me estás diciendo? La casa es tuya. Tú has pagado todo durante 5 años. Ese muchacho perdió el juicio por completo. Concepción tenía razón. Durante 5 años, yo financié su buena vida mientras ellos me humillaban a diario. Era hora de acabar con esa situación. Concha, voy a necesitar que me ayudes a recordarle a Roberto algunas verdades que olvidó. Le expliqué mi plan inicial. Ella se rió con satisfacción. María Elena, siempre supe que tenías ese fuego guardado. Era solo cuestión de tiempo. Durante nuestra conversación de 2 horas, organicé mentalmente todo lo que necesitaba hacer para retomar el control de mi vida. No sería una venganza emocional, sería una lección educativa que jamás olvidarían. Después de la comida, mientras Gabriel estaba en la escuela, comencé la primera fase de mi plan. Fui a la recámara que compartía con mis recuerdos y abrí el baúl donde guardaba los documentos importantes. Ahí estaban todas las pruebas de que esa casa era mía. La escritura original de 1995, los comprobantes de pago de la hipoteca liquidada en 2010, los recibos de todas las remodelaciones que José y yo hicimos a lo largo de los años. Tomé también las actas de nacimiento y matrimonio, todo lo que probaba mi identidad y mis derechos. Mirando esos papeles amarillentos por el tiempo, entendí que no estaba pidiendo un favor, estaba reclamando lo que siempre fue mío por derecho. La tarde pasó lentamente, pero mi determinación solo crecía. Llamé a la administradora del edificio, donde José trabajó por 30 años, y conseguí el teléfono del abogado que se encargó de los papeles de nuestra casa. El licenciado Edmundo todavía se acordaba de nosotros y se indignó cuando le expliqué mi situación. Doña María Elena, eso es un absurdo. Usted es la única propietaria legal de la residencia. Ellos no pueden expulsarla. Acordamos una cita para el lunes, pero él me tranquilizó. Mientras tanto, usted tiene todo el derecho legal de permanecer en su propiedad. Si ellos se quieren ir, es su problema. Cuando Roberto llegó del trabajo ese viernes, me encontró sentada en el sillón de la sala con todos los documentos organizados en la mesita de centro. ¿Qué son todos esos papeles, mamá? La irritación en su voz era evidente. Son los documentos de la casa, Roberto. Pensé que deberías recordar algunos detalles importantes. Le mostré la escritura, los comprobantes de pago, los recibos de luz y agua a mi nombre. Por ejemplo, que esta casa es mía. Todas las cuentas están a mi nombre. Y ustedes viven aquí de arrimados desde hace 5 años. Su rostro cambió de color 3 veces mientras leía los papeles. Pero mamá, nosotros vinimos para acá para hacerle compañía. Intentó justificarse con la voz temblorosa. Roberto, hacer compañía no incluye tratarme como sirvienta. Que yo pague todas las cuentas y ahora que me corran en 24 horas. Patricia llegó en ese momento e inmediatamente percibió la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí? Roberto le mostró los documentos y ella se puso pálida como una hoja de papel. María Elena, nosotros no sabíamos que... Sí sabían, Patricia. Ustedes sabían muy bien que esta es mi casa y eligieron explotarme de todos modos. Esa noche, Gabriel vino a darme mi beso de buenas noches como siempre. Abue, ¿por qué papá y mamá están tan enojados? Abracé a ese niño inocente sintiendo cómo mi corazón se rompía y se endurecía al mismo tiempo. Gabriel, mi amor,
A veces a los adultos se les olvida ser agradecidos con las personas que los aman. Pero no es tu culpa. Me abrazó más fuerte. Yo nunca me voy a olvidar de ser agradecido con mi abue. En ese abrazo, sentí la fuerza de José guiándome. Era también por Gabriel que necesitaba enseñarles esta lección a Roberto y Patricia. Durante la noche, los escuché hablar en voz baja en su cuarto, intentando encontrar una solución para el problema en que me había convertido. Roberto, tu mamá se volvió loca. No nos podemos ir de aquí así, de la nada, susurraba Patricia. Tranquila, mujer, mañana hablo con ella. Mi mamá siempre ha sido muy blanda. Va a terminar cediendo como siempre. Escuchar a mi propio hijo llamarme blanda y planear cómo manipularme emocionalmente fue la confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. No me conocían de verdad. Habían convivido 5 años con la viuda sumisa, pero estaban a punto de conocer a la propietaria decidida. La madrugada fue larga, pero no de sufrimiento, sino de planeación. Me levanté varias veces para revisar los documentos, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Leí cada línea de la escritura, cada comprobante de pago, cada recibo de luz y agua. Todo estaba a mi nombre, todo siempre lo estuvo. José se había asegurado de que yo fuera la única propietaria para protegerme de cualquier eventualidad. Gracias, mi amor, le susurré a su foto en la mesita de la sala. Siempre supiste que un día necesitaría esta protección. El sábado amaneció con Roberto intentando una estrategia diferente. Vino a la cocina donde yo preparaba el café y se sentó a mi lado con cara de arrepentido. Mamá, ayer estaba estresado por el trabajo. ¿Podemos hablar de esto con calma? Era la misma estrategia que usaba desde niño. Poner cara de perrito regañado cuando quería algo. Pero esta vez no funcionaría. Roberto, no hay nada que hablar. Ustedes me dieron 24 horas para irme de mi casa. Yo les estoy devolviendo el mismo plazo a ustedes. Intentó reírse. Mamá, no sea tan dramática. ¿Dramática? La palabra salió de mi boca con una fuerza que me sorprendió. Roberto, ¿te parece dramático que a una madre de 72 años la corra de su propia casa el hijo que crió, mantuvo y todavía mantiene? Gabriel entró en la cocina en ese momento, pidiendo su licuado de plátano. El silencio pesado hizo que el niño se diera cuenta de que algo serio estaba pasando. Roberto salió de la cocina sin responder, pero vi en su rostro que finalmente empezaba a entender la gravedad de la situación. Durante esa mañana decisiva, organicé mentalmente todo lo que había sacrificado por Roberto a lo largo de su vida. Recordé cuando quiso estudiar ingeniería y yo, sin decirle a José, pedí un préstamo al banco para pagar la inscripción. Durante 5 años, trabajé como costurera los fines de semana para liquidar esa deuda. Cuando se graduó, ni me dio las gracias. Dijo que era obligación de madre. Recordé cuando se casó con Patricia y yo pagué la mitad de la fiesta de bodas vendiendo los muebles antiguos que mi madre me dejó. Ni siquiera mencionaron mi sacrificio en los discursos de la ceremonia. Concepción llegó para comer conmigo, como habíamos acordado por teléfono. Encontró la casa hecha un caos. Roberto y Patricia haciendo maletas desesperadamente, llamando a parientes, buscando departamentos en renta por internet. «Órale, María Elena, de verdad que los asustaste», se rió en voz baja. «Concha, me subestimaron por 5 años. Creyeron que iba a aceptarlo todo callada para siempre». Comimos en la cocina mientras los escuchábamos discutir en el cuarto sobre a dónde se irían. La ironía era deliciosa. Después de 5 años viviendo de gorra en mi casa, ahora tendrían que gastar su propio dinero en una vivienda. La tarde trajo la visita más inesperada. Patricia vino a la sala, donde yo veía la telenovela, y se sentó a mi lado con lágrimas en los ojos. «María Elena, yo sé que a veces soy medio dura con usted, pero podemos arreglar esto de otra manera». Era la primera vez en 5 años que me trataba con un mínimo de respeto. «Patricia, no fuiste medio dura. Fuiste cruel, egoísta e irrespetuosa. Durante 5 años me trataste como a una sirvienta en mi propia casa». Lloró más fuerte. «Pero yo no sabía que usted iba a reaccionar así». «Patricia, ustedes creyeron que nunca reaccionaría. Se equivocaron feo». El momento más revelador llegó cuando Gabriel se me acercó en la sala, con esa carita triste que me partía el corazón. «Abue, mi papá dice que ahora van a vivir separados. ¿Es por mi culpa?».
Abracé a mi nieto con toda la fuerza que tenía. Gabriel, mi amor, nunca pienses eso. Tú eres la alegría de la vida de la abuela. Lo que está pasando es cosa de adultos. Le expliqué, en el lenguaje que un niño puede entender, que a veces a la gente se le olvida ser educada con los demás, y que cuando eso pasa, cada quien tiene que irse a su propia casa para pensar en lo que hizo. Pero, abue, ¿nuestra casa no es aquí? La pregunta inocente de Gabriel silenció a Roberto y Patricia, que escuchaban nuestra conversación desde el pasillo. Gabriel, esta es la casa de la abuela. Papá y mamá vinieron a vivir aquí para hacerme compañía, pero se les olvidó ser educados. Ahora van a tener que recordar cómo se hace eso viviendo en su propia casa. El niño asintió, con esa sabiduría que los niños a veces demuestran. Abue, ¿puedo visitar a mi abue en la casa de mi abue siempre que yo quiera? Siempre, mi amor. Esta siempre será tu casa también. Las últimas horas del plazo se acercaban y su desesperación aumentaba proporcionalmente. Roberto intentó la estrategia del chantaje emocional. Mamá, Gabriel se va a traumar con esta separación. Era increíble que intentara usar al niño como argumento después de 5 años, ignorándome cuando yo le demostraba cariño a mi nieto. Roberto, Gabriel estará muy bien cuidado aquí los fines de semana que quiera visitarme. Él necesita ver que hay consecuencias para quienes les faltan el respeto a sus abuelos. Roberto se dio cuenta de que sus tácticas no estaban funcionando. Patricia intentó otro enfoque. María Elena, podemos pagarle una renta para quedarnos aquí. La propuesta me hizo reír por primera vez en días. Patricia, durante 5 años pudieron haber ofrecido ayuda con las cuentas. Eligieron explotarme. ¿Ahora quieren negociar cuando perdieron el control de la situación? Ella insistió. Pero podemos cambiar. Podemos empezar de nuevo. Patricia, algunos puentes se queman por completo. No hay vuelta atrás. Vi en sus ojos el momento exacto en que entendió que ya no había margen para la manipulación. A las 6 de la tarde, faltaba 1 hora para el plazo final. Roberto vino a la sala donde yo veía el noticiero y se arrodilló junto a mi sillón. Mamá, reconozco que me equivoqué. ¿Me perdonas? Te prometo que todo va a ser diferente. Por un momento, mi corazón de madre casi cedió. Era mi hijo, ahí, aparentemente arrepentido, pidiendo perdón. Pero entonces recordé las 1000 veces que me había ignorado, los cientos de comidas que comí sola mientras ellos se reían en su cuarto, las noches que lloré en el baño para que no me escucharan. Roberto, el arrepentimiento no borra 5 años de humillación. Tuviste tiempo de sobra para tratarme bien. Elegiste faltarme al respeto. Ahora vive con las consecuencias. A las 7 en punto, Roberto. Patricia y Gabriel estaban en la puerta con sus maletas. Durante 5 años, vivieron de gorra en mi casa, gastaron mi dinero, me trataron como sirvienta y creyeron que podían echarme en 24 horas. Ahora descubrían el sabor amargo de su propia medicina. Gabriel me dio un abrazo apretado. Abue, voy a extrañar dormir aquí todos los días. Yo también, mi amor, pero puedes venir a visitarme siempre que quieras. Roberto intentó una última jugada. Mamá, yo no sabía que habíamos llegado a este punto. Roberto, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Durante 5 años, elegiste faltarme el respeto. Ahora yo elijo respetarme a mí misma. Cuando salieron por la puerta, cargando las maletas y la humillación de ser expulsados de la casa donde vivieron gratis por 5 años, sentí no solo alivio, sino una profunda satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Cerré la puerta, me recargué en ella por unos minutos y respiré hondo. El silencio que siguió no era de vacío, era liberador. Era el silencio de quien finalmente había recuperado su propia casa, su dignidad y su amor propio. La primera noche sola en mi casa fue la más silenciosa y pacífica que había vivido en 5 años. Caminé por las habitaciones que finalmente eran solo mías otra vez. Toqué los muebles que José y yo compramos con tanto cariño. Me senté en la cocina donde había preparado miles de comidas para gente ingrata. Me preparé un té de manzanilla solo para mí. Me senté en el sillón de José y hablé con él. Mi amor, nuestra casa volvió a ser nuestra. Aprendí que a veces es necesario ser firme para que te respeten, Nanama. Sentí su aprobación como un abrazo cálido que no había sentido en mucho tiempo.
Durante esa noche transformadora, reflexioné sobre todas las señales que había ignorado a lo largo de los 5 años. Las risitas cuando me caía o tropezaba. Los suspiros de impaciencia cuando hablaba de mi juventud. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo llegaba a la sala. Los regalos de cumpleaños cada vez más baratos y sin cariño. Las excusas para no incluirme en los paseos familiares. Todo eran señales de que no me querían allí, pero yo insistía en creer que era amor familiar. José siempre decía que yo era demasiado ingenua con la gente malintencionada, pero también decía que esa ingenuidad era parte de mi belleza. Solo no dejes que abusen de ti, María Elena, solía advertirme. Durante 5 años dejé que abusaran. Pero José también me enseñó que nunca es tarde para corregir un error, aunque duela al principio. Dormí mejor de lo que había dormido en años, no porque estuviera en paz, sino porque finalmente estaba actuando como la dueña de mi propia vida. Lo que Roberto y Patricia no sabían era que yo todavía guardaba muchos ases bajo la manga. Durante 5 años, observándolos de cerca, había aprendido todas sus debilidades, todos sus miedos, todas sus vergüenzas. Si creyeron que echar a una señora de 72 años de su propia casa sería fácil, estaban a punto de descubrir que se habían metido con la persona equivocada. La María Elena sumisa había muerto ese viernes. La que despertó el sábado era una mujer que conocía sus derechos y estaba dispuesta a luchar por ellos hasta las últimas consecuencias. Durante años había confundido el amor maternal con ser un tapete emocional. Había aceptado faltas de respeto, creyendo que era una virtud cristiana. Me había tragado humillaciones, pensando que era el sacrificio de una madre. Pero hay una diferencia entre ser buena persona y ser tonta. Yo había sido tonta por demasiado tiempo. Era hora de ser una buena persona conmigo misma también. José siempre decía que yo tenía garra cuando la necesitaba. Era hora de demostrar que tenía razón. Las horas siguientes a esa expulsión fueron las más humillantes de mi vida, pero también las más reveladoras. Patricia comenzó a tratarme con una crueldad que nunca imaginé posible en una persona que comió de mi comida por 5 años. En la mañana del sábado, me ordenó que hiciera mis maletas, rapidito, porque tenían compromisos por la tarde y no podían ayudarme con la mudanza. Cuando le pregunté a dónde se suponía que debía ir, respondió con una frialdad que me heló los huesos. «Ese no es nuestro problema, María Elena. Hágale como pueda». Roberto, cobardemente, salió de casa temprano con el pretexto de una junta en el trabajo. Una mentira que yo conocía bien después de 5 años observando sus escapadas. Pero cuando Patricia tuvo la audacia de decir, por lo menos ya va a dejar de darnos gastos, algo dentro de mí explotó como un volcán dormido. Me detuve en la puerta del cuarto, me di la vuelta y dije con firmeza, «Patricia, esta casa es mía. Quienes se van a ir son ustedes». Ella se rió con desdén. «María Elena, usted no tiene valor ni para matar una hormiga». Esa tarde devastadora, sentada sola en la sala donde había criado a Roberto, los recuerdos llegaron como un torrente de dolor y fuerza al mismo tiempo. Recordé cuando Roberto tenía 12 años y se rompió la pierna jugando fútbol en la canchita de la escuela. Trabajé haciendo la limpieza los fines de semana durante 8 meses para pagar la fisioterapia particular, porque en el IMSS había una lista de espera de 1 año. Eran 15 horas de camión de ida y vuelta cada sábado y domingo, pero yo quería asegurarme de que mi hijo se recuperara por completo. Mis manos quedaban en carne viva de tanto trapear pisos en casas ajenas. Al ver a Roberto volver a correr, sentía que cada sacrificio valía la pena. Cuando se recuperó totalmente, ni siquiera dijo gracias, solo dijo que las mamás tienen que cuidar a sus hijos y ya. Concepción apareció en mi puerta esa tarde como un ángel guardián, trayendo té de manzanilla y galletas caseras. Había sido mi vecina por 15 años antes de mudarse a otra colonia, pero nunca perdimos el contacto. Sentadas en el porche que José construyó con sus propias manos, me tomó las manos temblorosas mientras yo lloraba 5 años de humillación acumulada. «María Elena, querida, tienes que reaccionar. Te están corriendo de tu propia casa». Concepción era viuda como yo, pero siempre fue más asertiva con sus hijos. «María Elena, yo sé que amas a Roberto, pero el amor sin respeto
se convierte en una dependencia enfermiza. Necesitas demostrarle quién manda en esta casa. Sus palabras fueron como una bofetada de realidad. Por 5 años había confundido el amor maternal con ser un felpudo doméstico. Concha, ¿pero y Gabriel? ¿Cómo puedo hacerle esto a un niño? La preocupación por mi nieto era genuina. No quería que sufriera por los errores de sus padres. María Elena, Gabriel necesita ver que faltarle el respeto a los mayores tiene consecuencias. Si no le enseñas eso ahora, va a crecer igual que su padre. Tenía razón. Gabriel estaba empezando a tratarme con menos cariño, influenciado por los comentarios maliciosos que oía de sus padres. A veces lo cachaba repitiendo frases como «mi abue habla demasiado» o «mi abue es una latosa». A los 8 años ya estaba aprendiendo que yo no merecía respeto. El momento más doloroso de ese día llegó cuando escuché una conversación telefónica que me destruyó por completo. Roberto hablaba con alguien, probablemente su hermano, Marcelo, que vivía en Monterrey, sobre lo liberador que sería cuando yo me fuera de casa. «Güey, por fin vamos a tener privacidad. La vieja se la pasa de metiche en todo. No se puede ni ver la tele en paz». Hablaba de mí como si fuera una mascota indeseada que necesitaba ser abandonada. «Y otra cosa, carnal, gasta un dineral en sus chunches, medicinas caras, comida especial. Va a ser un alivio para el bolsillo también». Sentada en el pasillo oscuro, escuchando a mi propio hijo celebrar mi expulsión y quejarse de los gastos de mi salud, sentí un dolor tan profundo que pensé que me iba a morir ahí mismo. Pero fue en ese momento de máxima humillación que sentí la presencia de José más fuerte que nunca. Era como si estuviera sentado a mi lado en el pasillo, pasándome la mano por el pelo como hacía cuando yo estaba triste. «María Elena, ya basta de ser tapete. Hora de ser una guerrera». Escuché su voz en el silencio de la casa. José siempre decía que yo tenía fuego por dentro, pero que lo guardaba para las ocasiones correctas. Quizás esta era la ocasión más correcta de toda mi vida. Esa noche de sábado, después de que se encerraron en su cuarto para planear nuestra nueva vida sin el peso de tu mamá, eso también lo escuché. Tomé el álbum de fotos que guardaba en el librero de la sala, página por página. Reviví 45 años de sacrificios maternales. Roberto bebé en mis brazos, Roberto niño dándome dibujos el Día de las Madres, Roberto adolescente orgulloso cuando terminé la prepa abierta a los 40 años para darle el ejemplo. En cada foto veía el amor incondicional que le dediqué a ese niño que ahora me corría de mi propia casa. La foto que más me conmovió fue una de 1998, cuando Roberto tenía 17 años y quería hacer un intercambio a Estados Unidos. José y yo trabajamos doble turno durante un año entero para juntar los 45,000 pesos que costaba el programa. Vendimos nuestro refrigerador nuevo y compramos uno de segunda mano. Cancelamos nuestro único viaje de vacaciones. Yo cosí ropa ajena hasta las 2 de la madrugada todos los días. En la foto, Roberto sonreía radiante en el aeropuerto, abrazado a mí y a José. «Gracias por cumplir mi sueño», había dicho ese día. Ahora, 25 años después, me trataba como una pesadilla que quería olvidar. El domingo amaneció gris, combinando perfectamente con mi estado de ánimo. Roberto y Patricia salieron temprano para resolver cosas de la mudanza, otra mentira transparente para evitar enfrentarme. Gabriel se quedó conmigo, y por primera vez en meses tuvimos una mañana solo para nosotros. Le preparé hot cakes con mermelada, de esos que le encantaban, y nos sentamos en la cocina a platicar de la escuela, las caricaturas, los juegos. Por unas horas me olvidé de la guerra familiar y simplemente fui abuela. «Abue, ¿por qué papá siempre se enoja cuando tú hablas?». La pregunta inocente de Gabriel me pegó de lleno. ¿Cómo explicarle a un niño que su padre había olvidado cómo amar a su propia madre? Gabriel. A veces los adultos se ocupan tanto con sus problemas que se les olvida ser cariñosos con la gente que aman. Él asintió con su cabecita. Pero a mí nunca se me va a olvidar ser cariñoso con mi abue. En ese momento prometí en silencio que haría todo lo posible para proteger el corazón puro de ese niño de la frialdad de sus padres. Aproveché que estábamos solos para contarle a Gabriel algunas historias de la infancia de su papá, historias que Roberto había olvidado por completo.
Tu papá era igual que tú cuando era chiquito. Cariñoso, listo, siempre ayudándome en la cocina. Los ojos del niño brillaron. ¿En serio, abue? ¿Mi papá te ayudaba? Claro que sí. Le encantaba ayudarme a hacer pastel de zanahoria. Se paraba en una sillita, todo lleno de masa. Gabriel se rió. ¿Puedo ayudar a mi abue a hacer pastel hoy? Pasamos toda la tarde haciendo el pastel, riendo, platicando, creando recuerdos que guardaría para siempre. Cuando Roberto y Patricia regresaron por la tarde, encontraron la casa oliendo a pastel casero y a Gabriel contando animadamente sobre nuestra tarde juntos. Papá, la abue y yo hicimos pastel, igual que cuando eras chiquito. El rostro de Roberto se desconcertó. Había olvidado por completo aquellos momentos de cariño en la cocina. Gabriel, ve a lavarte las manos. Estás todo sucio. Fue todo lo que pudo decir. Patricia solo puso los ojos en blanco. María Elena, no debería llenarle la cabeza al niño con esas historias viejas. Patricia, respondí con calma, estas no son historias viejas. Son recuerdos de cuando Roberto todavía sabía lo que era la gratitud. La frase salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió. Era la primera vez en 5 años que confrontaba directamente su frialdad. Roberto se quedó sin reacción, masticando el pastel en silencio. Patricia intentó responder algo, pero solo balbuceó palabras incomprensibles. En ese momento, me di cuenta de que no estaban preparados para una María Elena que se defendía. La semana que siguió fue una montaña rusa de emociones. El lunes, Roberto intentó la estrategia del hijo arrepentido. Llegó a casa con flores, margaritas amarillas, que ni siquiera son mis favoritas, y pidió hablar como una familia. Pero cuando intentó negociar más tiempo para que se organizaran, dije que no por primera vez en 5 años. Roberto, tuvieron 5 años para organizarse como familia. Eligieron desorganizarme a mí como persona. Ya no hay tiempo para negociar. Se quedó impactado con mi firmeza. Mamá, usted está diferente. Roberto, yo no he cambiado. Simplemente dejé de aceptar faltas de respeto. El martes trajo el primer intento real de manipulación emocional. Patricia vino a la cocina mientras yo preparaba la comida y empezó a llorar. Lágrimas que yo sabía que eran puro teatro. María Elena, sé que cometí errores, pero Gabriel necesita estabilidad. ¿Cómo puede hacerle esto a un niño? Era increíble que intentara usar a mi propio nieto en mi contra, después de 5 años, impidiéndome tener una relación cercana con él. Patricia, Gabriel tendrá toda la estabilidad del mundo en casa de su propia abuela. Lo que ya no tendrá es el ejemplo de unos padres que les faltan el respeto a los mayores. Dejó de llorar de inmediato, al darse cuenta de que sus lágrimas falsas no tenían efecto en mí. El miércoles ocurrió el episodio que selló definitivamente mi decisión. Concepción me había invitado a comer fuera, nuestra primera salida juntas en meses, ya que Roberto y Patricia siempre encontraban pretextos para que yo no saliera de casa. ¿Y si Gabriel necesita algo? ¿Y si llueve? ¿Y si los vecinos se meten a robar? Siempre alguna excusa para mantenerme encerrada. Pero esa vez me arreglé, tomé mi bolso y salí. Cuando regresé, a las 4 de la tarde, encontré a Patricia furiosa esperándome en la sala. ¿Dónde andaba? Gabriel llegó de la escuela y no había nadie para abrirle la puerta. Su hipocresía me indignó. Patricia, ustedes tienen llaves de la casa. ¿Por qué se quedó Gabriel en la calle? Ah, se me olvidó la llave en el trabajo. Mintió descaradamente. Además, para eso están las abuelas, para cuidar a los niños. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió para siempre. Durante 5 años, me usaron como niñera gratuita, empleada doméstica sin sueldo y proveedora financiera silenciosa. Ahora querían usarme como culpable de sus propias negligencias. Patricia, no soy su empleada, soy la propietaria de esta casa y la abuela de este niño. Gabriel es responsabilidad de sus padres, no de la abuela a la que quieren correr. Su rostro se puso rojo de rabia. Usted se está volviendo muy contestona últimamente. No soy contestona, Patricia. Estoy harta de que me traten como su tapete. Esa misma tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, Patricia corrió a contarle que yo había hoy abandonado a Gabriel, distorsionando por completo la verdad, como siempre hacía. Roberto se me acercó con cara de pocos amigos. Mamá,
No puede dejar a Gabriel en la calle. Eso es una irresponsabilidad. La acusación injusta fue la gota que derramó el vaso. Roberto, ¿yo soy la irresponsable? ¿Quién corrió a su propia madre de su casa en 24 horas? ¿Quién ha vivido de gorra por 5 años explotando a una señora de 72 años? Intentó interrumpirme, pero continué. Quien olvidó las llaves y dejó a su propio hijo en la calle fue tu esposa, no yo. Era la primera vez que realmente los confrontaba a los dos al mismo tiempo. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Roberto y Patricia se miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Gabriel apareció en la sala en ese momento, notando el ambiente pesado. ¿Por qué están peleando otra vez? Nadie respondió. Roberto salió de la sala dando pisotones. Patricia me lanzó una mirada de puro odio antes de encerrarse en su cuarto. Gabriel vino a sentarse a mi lado. «Abue, ¿estás enojada?» «No, mi amor. La abuela solo está cansada de que la traten mal. Yo nunca trato mal a mi abue», dijo con una sinceridad que me conmovió profundamente. «Lo sé, Gabriel. Eres la única persona en esta casa que todavía se acuerda de cómo se trata a una abuela con cariño. Esa noche de miércoles, acostada en el sofá que se había convertido en mi cama hacía 2 años, después de que decidieron que necesitaban privacidad en la recámara principal, dejé que los recuerdos me transportaran a tiempos mejores. Recordé la época en que Roberto trabajaba como vendedor en una tienda de electrodomésticos y ganaba apenas un salario mínimo. Yo completaba sus ingresos con costuras y trabajos de limpieza para que pudiera mantener a su nueva familia. Cuando nació Gabriel, yo le hice toda la canastilla, cosiendo cada mameluco a mano, bordando su nombre en cada toallita. Trabajé día y noche por 3 meses para que mi nieto tuviera lo mejor sin que Roberto tuviera que endeudarse. El recuerdo más doloroso llegó en la madrugada, cuando Patricia tuvo depresión posparto y no podía cuidar de Gabriel recién nacido. Durante 6 meses, yo fui la madre de ese niño. Me despertaba de madrugada para darle el biberón, le cambiaba los pañales, lo cargaba cuando lloraba, le cantaba para que se durmiera. Roberto trabajaba todo el día y Patricia se quedaba encerrada en el cuarto, negándose incluso a mirar a su hijo. Yo crié a Gabriel durante sus primeros meses de vida, y cuando Patricia mejoró, simplemente asumió el papel de madre como si nunca me hubiera abandonado con la responsabilidad. Ni un gracias recibí por haber salvado a su familia del colapso total. El jueves trajo un descubrimiento que me indignó aún más. Hurgando en papeles viejos para organizar mis documentos, encontré recibos que había guardado sin darme cuenta de su importancia. Durante 5 años, además de pagar el agua, la luz, el gas y el teléfono, yo también había cubierto el seguro de gastos médicos familiar, incluyendo a Roberto, Patricia y Gabriel. Tenían un seguro de primera a mis costillas y nunca lo agradecieron. Más que eso, descubrí que había pagado la colegiatura de la escuela privada de Gabriel durante 3 años, sin que ellos aportaran un solo centavo. El dinero de mi pensión financiaba la educación de mi nieto, mientras sus padres gastaban sus propios sueldos en tonterías. Concha, mira nomás lo que descubrí. Le mostré los recibos a mi amiga cuando vino a visitarme el jueves por la tarde. Se indignó. «María Elena, te explotaron financieramente también. Eso es un delito». Concepción tenía razón. No solo era una empleada gratuita, era una proveedora financiera completamente devaluada. «María Elena, tienes que sumar todo lo que gastaste en ellos durante estos 5 años. Estoy segura de que son más de 300,000 pesos. Su sugerencia me hizo detenerme a pensar. 300,000 pesos. Era suficiente dinero para que yo viviera cómodamente por varios años. La plática con Concepción me dio una idea que jamás se me había ocurrido: hacer las cuentas exactas de cuánto había financiado yo su buena vida. Pasamos toda la tarde sumando recibos de la casa, supermercado, seguro médico, la escuela de Gabriel, medicinas de la farmacia, ropa que le compraba, juguetes, regalos de cumpleaños, gastos extra como pizzas, postres, paseos que yo pagaba para que ellos disfrutaran. El resultado me dejó en shock. En 5 años, había gastado 315,000 pesos manteniendo a las personas que ahora me corrían de mi propia casa. 315,000 pesos, María Elena. Te deben 315,000 pesos. Concepción estaba más indignada que yo.
Con ese dinero, te comprarías un departamentito para ti sola y vivirías como reina el resto de tu vida. La revelación fue como un golpe en el estómago. Me había empobrecido para enriquecer a gente ingrata. Mi pensión, que debía garantizar mi comodidad en la vejez, había sido drenada por unas sanguijuelas familiares que fingían amarme. El viernes llegó con una atmósfera de guerra declarada. Roberto y Patricia apenas me hablaban, tratándome con una frialdad cortante. Durante el desayuno, discutieron frente a mí sobre dónde se irían a vivir, como si yo no estuviera presente. Podríamos rentar ese departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle, decía Patricia. Es chico, pero al menos no vamos a tener que aguantar quejas. Roberto estuvo de acuerdo. Es mejor gastar en renta que vivir en este infierno. Escucharlos llamar a mi casa infierno mientras comían mi comida fue el insulto final que necesitaba para endurecer por completo mi corazón. Gabriel percibió la tensión e intentó aligerar el ambiente con su inocencia infantil. «Papá, mi abue hizo pastel de zanahoria ayer. ¿Quieres probar?» Roberto ni siquiera miró el pastel. «No tengo tiempo para tonterías, Gabriel». La frialdad con la que nos trató, tanto a mí como a su propio hijo, me demostró que Roberto había perdido por completo la capacidad de mostrar afecto genuino. Patricia fue aún peor. «Gabriel, deja de andar ofreciendo la comida de otros. No eres el mesero de tu abuela». La maldad gratuita en su voz, dirigida a un niño que solo intentaba ser amable, me hizo tomar una decisión definitiva. Después de que se fueron a trabajar, llamé al licenciado Edmundo, el abogado que José y yo usábamos para asuntos importantes. Aunque era viernes, aceptó atenderme por la tarde. «Doña María Elena, tráigase toda la documentación. Vamos a resolver esto hoy mismo». Pasé la mañana organizando papeles, sacando copias de todo, preparando mi estrategia legal. Concepción llegó para acompañarme al abogado y, mientras esperábamos el taxi, me tomó la mano. «María Elena, estás haciendo lo correcto. José estaría orgulloso de la mujer valiente en la que te has convertido». En el despacho del licenciado Edmundo, mi situación quedó clarísima. «Doña María Elena, legalmente usted tiene derecho total sobre la propiedad. No pueden correrla ni aunque quisieran. Más que eso, si han estado viviendo gratis por 5 años y tratándola mal, eso se configura como abuso financiero y emocional en contra de un adulto mayor». El abogado me explicó todos mis derechos y me dio una seguridad que no había sentido en años. «Licenciado, pueden intentar chantajearme emocionalmente usando a mi nieto. Doña María Elena, el derecho del nieto a visitar a su abuela está protegido por la ley. No pueden usar al niño como moneda de cambio». Cuando volví a casa esa tarde de viernes, me sentí una persona completamente diferente. Ya no era la viuda vulnerable que aceptaba cualquier trato para no quedarse sola. Era una propietaria consciente de sus derechos, preparada para defenderlos. Roberto y Patricia estaban en la sala, aparentemente esperando mi regreso con ansiedad. «¿Dónde andaba?», preguntó Roberto con falsa autoridad. «Roberto, salí a resolver asuntos de mi casa con mi abogado», respondí calmadamente. El impacto de la palabra abogado fue inmediato. Los dos palidecieron al instante. «¿Abogado?», tartamudeó Patricia. «¿Para qué necesitaba un abogado?». «Para que me recordara mis derechos. Patricia, por ejemplo, el derecho a decidir quién vive en mi casa». Roberto intentó reírse, pero la risa le salió forzada. «Mamá, está llevando esto demasiado lejos. Es solo una pelea familiar». «Roberto, correr a tu madre de su propia casa no es una pelea familiar, es un delito». La palabra delito cayó como una bomba en la sala. Se miraron con pánico evidente. «¿Delito?», repitió Roberto con voz temblorosa. «Sí, Roberto. Violencia contra un adulto mayor. El licenciado Edmundo me lo explicó muy bien. Esa noche los escuché conversar en su cuarto con una desesperación creciente. Roberto, tu mamá consiguió un abogado. Esto nos puede traer problemas en el trabajo, si de verdad nos demanda. Tranquila, Patricia. Mi mamá siempre ha sido miedosa. Solo está tratando de asustarnos. Pero noté en su voz que ya no estaba tan seguro. ¿Y si esta vez no es miedosa, Roberto? ¿Y si de verdad lleva esto hasta el final? Patricia estaba aterrada, y eso me dio una satisfacción que no había sentido en años. Finalmente estaban sintiendo un poquito de la inseguridad que me hacían sentir todos los días. Gabriel vino a hacerme compañía en la sala,
dándose cuenta de que yo estaba triste. Abue, ¿por qué papá y mamá hablan bajito en el cuarto? Porque están preocupados, mi amor. ¿Preocupados por qué? ¿Cómo explicarle a un niño que sus padres estaban aterrados por las consecuencias de 5 años de crueldad? Preocupados porque descubrieron que hicieron cosas malas y ahora tienen que arreglarlas. Gabriel asintió con comprensión. ¿Como cuando hago una travesura en la escuela y tengo que pedir perdón? Igualito, Gabriel. Pero a veces la gente hace travesuras muy grandes y pedir perdón no es suficiente. Durante esa semana reveladora, empecé a notar detalles que había ignorado por años. Cómo Patricia siempre encontraba la manera de humillarme frente a otras personas. Cuando sus amigas venían a la casa, me presentaba como la suegra que vive aquí. Nunca como la dueña de la casa. Cuando las vecinas me saludaban cariñosamente, ella hacía comentarios maliciosos. Sí, le encanta la plática. No para de hablar en todo el día. Pequeñas crueldades que fueron minando mi autoestima a lo largo de los años. Recordé también cómo Roberto había cambiado después de casarse. Antes, incluso de adulto. Todavía me llamaba cada domingo para saber cómo estaba. Me traía flores el Día de las Madres, me incluía en los planes familiares, me pedía mi opinión sobre decisiones importantes. Pero después de la boda, Patricia fue excluyéndome gradualmente de sus vidas. Primero, dejaron de invitarme a cenas. Luego, evitaban contarme sobre sus viajes. Por último, me trataban como a una extraña en mi propia casa. Roberto no se despertó siendo cruel de la noche a la mañana. Fue moldeado por la frialdad de su esposa. El sábado trajo la gota que derramó el vaso y confirmó todas mis sospechas sobre su carácter. Me desperté más temprano de lo normal y escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien, probablemente su mamá. Mamá, no te imaginas el infierno que es vivir con una suegra. La vieja no nos deja en paz, se queja de todo, quiere mandar en nuestra vida. Escucharla llamarme la vieja y decir que mi casa era un infierno mientras yo dormía en el sofá de esa misma casa fue una revelación dolorosa, pero necesaria. Durante 5 años, había fingido educación frente a mí mientras me destrozaba a mis espaldas. Pero la parte más reveladora de la conversación aún estaba por llegar. Mamá, Roberto por fin tuvo el valor de correrla. 24 horas. Yo le dije que fuera firme desde el principio. Ahora vamos a poder vivir como gente normal. Se rió por unos segundos antes de continuar. La mejor parte es que ella pagó todas las cuentas durante 5 años, mientras nosotros juntamos dinero. Ahora vamos a usar nuestros ahorros para amueblar la casa a nuestro gusto. Escuchar que mi explotación financiera había sido planeada y celebrada por años me llenó de una mezcla de dolor y determinación que jamás había sentido. Gabriel bajó a desayunar y encontró a 3 adultos en una guerra silenciosa. El ambiente estaba tan pesado que hasta él se dio cuenta. ¿Por qué nadie está hablando? Roberto forzó una sonrisa. Estamos hablando bajito, hijo. Gabriel no se convenció. Pero mi abue tiene cara triste. Fue en ese momento que tomé la decisión más importante de la mañana. Gabriel, ven acá conmigo. Vamos a hacer un desayuno especial solo para nosotros dos. Llevé a mi nieto a la cocina y le preparé hot cakes de colores, de esos que le encantaban. Durante nuestra comida privada, le expliqué que a veces los adultos necesitan resolver problemas importantes, pero que nuestro cariño de abuela y nieto nunca cambiaría. Abue, ¿tú vas a seguir viviendo aquí? La pregunta directa de Gabriel me tomó por sorpresa. Gabriel, esta es la casa de la abuela. La abuela siempre va a vivir en la casa de la abue. Él sonrió aliviado. ¡Qué bueno! No quería que mi abue se fuera. En ese momento, Roberto apareció en la cocina y escuchó nuestra conversación. Su rostro se desconcertó. Se dio cuenta de que Gabriel estaba de mi lado, no del de ellos. Gabriel, acábatelo rápido. Vamos a salir, dijo secamente. Pero papá, yo quiero quedarme con mi abue hoy. No, tenemos cosas que resolver. Roberto prácticamente arrastró a Gabriel fuera de la cocina. Ese sábado por la tarde fue cuando comencé la primera fase real de mi reacción. Llamé a todas las compañías de servicios, luz, agua, gas, teléfono, internet, e informé que haría un viaje largo, pidiendo que suspendieran temporalmente los servicios. Quiero suspender todos los servicios de esta residencia a partir del lunes, dije con una firmeza que me sorprendió.
Cuando preguntaron el motivo, respondí, voy a viajar por tiempo indefinido. No era mentira. Ellos eran los que iban a viajar, pero yo no necesitaba dar detalles. Enseguida, fui al supermercado y compré solo lo esencial para mí y para Gabriel durante los fines de semana. Leche, pan, frutas, las galletas que le gustaban. Dejé por completo de surtir la despensa familiar como lo había hecho por 5 años. Cuando Patricia abrió el refrigerador el domingo y vio que no había nada para la cena, vino a reclamarme. «María Elena, ¿y la comida?», respondí calmadamente. «Patricia, ustedes ganan 25,000 pesos al mes. Pueden comprar su propia comida». Se quedó boquiabierta. «Pero usted siempre hacía el súper para todos». «Hacía, Patricia. Tiempo pasado. Ahora cada quien compra lo que se va a comer». El domingo por la noche trajo el momento más satisfactorio de toda la semana. Roberto regresó de una salida con sus amigos y me encontró organizando papeles en la mesa de la sala, la escritura de la casa, los comprobantes de todas las cuentas que pagué, los recibos de los gastos que hice en ellos, los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. «Mamá, ¿qué es todo ese papeleo?». Por primera vez en meses, escuché una curiosidad genuina en su voz, mezclada con nerviosismo. «Roberto, estoy organizando mi vida financiera. Descubrí cosas muy interesantes esta semana». Le mostré un estado de cuenta que había pedido en el banco. Por ejemplo, descubrí que gasté 315,000 pesos manteniéndolos a ustedes durante 5 años. El impacto de la revelación fue inmediato. Roberto se puso blanco como el papel, tomó el estado de cuenta con manos temblorosas, leyó línea por línea. «Mamá, yo no sabía que era tanto dinero». «Roberto, no lo sabías porque nunca quisiste saberlo. Durante 5 años aceptaste que yo pagara todo sin siquiera preguntar si me alcanzaba». Patricia llegó en ese momento. Escuchó nuestra conversación e intentó minimizarlo. «María Elena, pero siempre dijimos que íbamos a ayudar cuando la situación mejorara». «Patricia, en 5 años la situación de ustedes solo mejoró. Sus sueldos aumentaron, pero su contribución siguió siendo 0. Esa última noche, antes de la tormenta final, sentada en el sillón donde José solía leer el periódico, hablé con él sobre lo que estaba a punto de suceder. «Mi amor, el lunes nuestra casa volverá a ser nuestra. Sé que estás orgulloso de la mujer guerrera en la que me he convertido». Sentí esa presencia familiar dándome fuerza para la confrontación final. Durante 5 años, había sido explotada financiera y emocionalmente porque confundí la bondad con la tontería. Pero la verdadera bondad también incluye enseñar a respetar límites, mostrar que el respeto es fundamental. Lo que Roberto y Patricia no sabían era que yo todavía guardaba el as bajo la manga, el que los haría entender definitivamente quién mandaba en esa casa. Durante 5 años me subestimaron. Me trataron como una vieja tonta que aceptaba cualquier cosa para no quedarse sola. Pero estaba a punto de probar que había mucho fuego guardado dentro de esta señora de 72 años. Fuego suficiente para quemar todos los puentes que ellos mismos construyeron con su ingratitud. El lunes sería el día de la verdad. El día en que Roberto y Patricia descubrirían que correr a una madre de su propia casa tiene consecuencias que jamás imaginaron. ¿Querían 24 horas? Tendrían 24 horas para aprender la lección más importante de sus vidas. Nunca subestimes el poder de una mujer que ha decidido respetarse a sí misma. Dormí esa noche no con angustia, sino con expectación. La guerra había comenzado, y por primera vez en 5 años, estaba segura de quién saldría victoriosa. El lunes amaneció con una María Elena completamente diferente de la que había llorado la primera noche. Me desperté a las 5 de la mañana, no por insomnio, sino por determinación. Mientras Roberto y Patricia aún dormían el sueño pesado de quien no tiene peso en la conciencia, yo ya estaba de pie ejecutando la primera fase de mi plan. Llamé a la compañía de luz y confirmé la suspensión que había programado el viernes. «Confirmo el corte de energía para hoy a las 4 de la tarde», dije con firmeza. Enseguida, confirmé el del agua y el gas para la misma hora. Lo que descubrirían al llegar del trabajo sería una casa completamente diferente. En el banco, el gerente Fernando se quedó de una pieza cuando le conté mi situación completa. «Doña María Elena,
Eso es un abuso. La casa es suya. Usted paga todas las cuentas. ¿Y la quieren correr? Me orientó sobre mis derechos financieros y me mostró algo revolucionario. Yo tenía el control total de todas las cuentas de la casa. Doña María Elena, usted es la titular de todo. Ellos son los que dependen de usted. Cancelé la domiciliación de los recibos. Transferí dinero a una cuenta de ahorros separada y solicité una tarjeta nueva. Roberto se sabía la contraseña de la anterior. Durante esa semana de preparación, observé a Roberto y Patricia con ojos completamente nuevos. Vi cómo gastaban dinero en cosas superfluas mientras yo pagaba todas las cuentas básicas. Vi cómo trataban mi casa como un hotel gratuito, mi comida como un derecho adquirido. Hurgando en papeles viejos, encontré una libreta donde Roberto anotaba gastos personales. El descubrimiento me dejó helada. Ahorramos $4,000 este mes porque mi mamá pagó todo. Y, con el dinero que no gastamos en la casa, compramos el coche nuevo. Durante 5 años, habían juntado más de 240,000 pesos viviendo a mis costillas. Concepción vino a visitarme el martes y casi se desmaya al ver la libreta. María Elena, no solo te explotaron, planearon explotarte. Su indignación era mayor que la mía. Hasta calcularon cuánto se ahorrarían si pagabas la colegiatura de Gabriel. Esto es criminal. Sentadas en el porche, refinamos mi plan. En lugar de cobrarles el dinero, usaría 5 años de observación para darles una lección inolvidable. La primera acción concreta llegó el miércoles. Le llamé al administrador del edificio donde trabajaba Roberto. Señor Mauricio, habla María Elena, la mamá de Roberto Silva. Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado. Mauricio siempre me había tratado con respeto en las fiestas de la empresa. Le expliqué mi situación con detalles y su reacción fue inmediata. Doña María Elena, ¡qué barbaridad! Roberto nunca me contó nada de esto. La semilla estaba plantada. Roberto descubriría el lunes siguiente que su reputación profesional había quedado comprometida. El momento más satisfactorio llegó un jueves por la tarde. Mandé a cambiar las cerraduras y, cuando Roberto y Patricia volvieron del trabajo, no pudieron entrar. La desesperación en sus rostros casi me dio lástima, casi. Abrí la puerta calmadamente. A partir de ahora, quien entra en mi casa necesita mi autorización. Roberto intentó gritar, pero lo interrumpí. Roberto, tú me diste 24 horas para irme de mi casa. Yo decidí darles el mismo plazo a ustedes. Fue en ese momento que ocurrió la confrontación más intensa. Patricia explotó. Esto es abuso. ¿Abuso? Fue mi turno de gritar por primera vez en 5 años. Abuso es explotar a un adulto mayor. Abuso es correrme de mi propia casa. Abuso es tratarme como una sirvienta gratis. El volumen de mi voz nos sorprendió a todos, incluyéndome. Gabriel apareció asustado, pero me agaché y le expliqué. Gabriel, a veces la abuela necesita hablar fuerte para que la gente entienda que no es tonta, Sim. Durante esa semana, implementé un aislamiento social completo. Le llamé a mi comadre Guadalupe, quien esparció la historia por toda la familia. Concepción contactó a las antiguas vecinas. En 48 horas, Roberto y Patricia se convirtieron en el tema de conversación en 3 círculos sociales diferentes. María Elena, nadie puede creer que tuvieron el valor de hacerte esto, me contó Concepción. Las consecuencias fueron inmediatas. A Roberto lo cambiaron de sucursal con una reducción de sueldo, y Patricia se volvió una paria en su trabajo. El viernes regresaron a casa derrotados. Roberto intentó mostrar autoridad. «Mamá, esto ya pasó de los límites». «¿Yo estoy destruyendo algo?», respondí con ironía. «Roberto, quien destruyó tu reputación fuiste tú mismo cuando elegiste correr a tu mamá de su casa». Patricia gimoteó. «La gente está hablando mal de nosotros». «Patricia, la gente está diciendo la verdad sobre ustedes. Si eso les molesta, el problema es lo que hicieron. El fin de semana trajo la presión familiar total. Marcelo, el hermano de Roberto, llamó furioso desde Monterrey. Roberto, ¿qué es esa historia de que corriste a nuestra tía de su casa? La conversación duró 1 hora, con Marcelo llamando a Roberto, malagradecido, y la deshonra de la familia. Era música para mis oídos.
Roberto intentó justificarse. Marcelo, es que no entiendes la situación. Roberto, ¿qué situación justifica correr a una viuda de su propia casa? El domingo por la noche, vinieron a mí completamente derrotados. Mamá, ¿qué quiere que hagamos? Preguntó Roberto por primera vez en 5 años. Roberto, quiero que aprendan lo que son las consecuencias. Durante 5 años me trataron mal creyendo que lo aceptaría para siempre. Patricia intentó negociar. ¿Podemos empezar de nuevo? Patricia, algunos puentes se queman cuando los pisamos con demasiada fuerza. Esa última noche de la semana de la transformación, hablé con José. Mi amor, nuestra casa volvió a ser nuestra. Aprendí que la bondad sin límites se convierte en explotación. La María Elena sumisa había muerto definitivamente. La que renació era una mujer consciente de su propio valor. Durante 5 años guardé esta fuerza pensando que nunca necesitaría usarla contra mi familia, pero me habían subestimado por completo. Durante esa semana, probé todos mis límites y descubrí mi poder real. El poder legal como propietaria, el poder financiero como la que pagaba las cuentas, el poder social como una matriarca respetada, pero principalmente mi poder interno, la capacidad de decir que no, de poner límites, de defenderme. La transformación estaba completa. De víctima silenciosa a estratega implacable. La verdadera lección apenas comenzaba. Habían subestimado a la mujer que crió a Roberto sola, que construyó esa casa con sacrificio, que sobrevivió a pérdidas devastadoras. Ahora tendrían que lidiar con las consecuencias de 5 años de crueldad concentradas en una venganza calculada. José siempre decía que yo era agua mansa, pero el agua mansa se convierte en tsunami cuando la agitan demasiado, y el tsunami estaba llegando. La segunda semana comenzó con Roberto y Patricia completamente desesperados, pero todavía sin entender la magnitud de las consecuencias que enfrentarían. El lunes por la mañana intentaron una última y patética negociación. Oh, mamá, ¿podemos hablar como familia? Roberto estaba visiblemente afectado por las represalias sociales y profesionales. Roberto, la familia se construye con respeto mutuo. Ustedes me trataron como a una sirvienta por 5 años. No somos familia, somos la patrona y sus exinquilinos. La frialdad en mi voz los dejó helados. Era mi tercera respuesta firme, más intensa que todas las anteriores. El momento del giro final llegó ese martes soleado. El licenciado Edmundo me llamó con una noticia que lo cambiaría todo. Doña María Elena, conseguí una orden judicial de desalojo. Tienen 72 horas para desocupar el inmueble voluntariamente, o procederemos con el desalojo forzoso. Cuando colgué el teléfono, sentí una satisfacción tan profunda que apenas podía contenerla. 5 años de humillación serían cobrados en su totalidad. José, mi amor, llegó la hora de la justicia final. Le susurré a su retrato en la sala. Roberto y Patricia llegaron del trabajo y me encontraron en la sala con los documentos oficiales sobre la mesa. Siéntense. Ordené con una autoridad que jamás había usado. Tengo una noticia importante. Les mostré el documento judicial. Tienen 72 horas para irse de mi casa voluntariamente. Después de eso, será un desalojo judicial. El rostro de Roberto se puso gris. Mamá, no puede estar hablando en serio. Roberto, estoy más seria que nunca en mi vida. Durante 5 años ustedes jugaron conmigo. Ahora es mi turno de jugar. Patricia intentó una última manipulación emocional. María Elena, piensa en Gabriel. Un niño no puede quedarse sin casa. Su hipocresía me indignó todavía más. Patricia, ustedes juntaron más de 240,000 pesos a mis costillas durante 5 años. Tienen dinero suficiente para rentar 10 departamentos. El problema no es la falta de casa, es la falta de vergüenza. Gabriel apareció en ese momento. Abue, ¿por qué papá y mamá están llorando? Porque están aprendiendo que sus acciones tienen consecuencias, mi amor. La reacción de ellos durante esas 72 horas fue patética y reveladora. Roberto lloraba por teléfono implorando ayuda a parientes que ya sabían la historia y se negaban a ayudar. Tío Joaquín, ¿nos puedes prestar dinero para la renta? Roberto, después de lo que le hiciste a tu madre, no te presto ni un peso. Patricia intentó conseguir un préstamo en el banco, pero con su reputación destruida en el trabajo, se lo negaron. Se habían convertido en parias sociales en menos de 2 semanas.
El miércoles ocurrió la catarsis total que yo había esperado por 5 años. Roberto vino a mí desesperado. «Mamá, no conseguimos dónde vivir. En todos los departamentos piden un mes de renta y un depósito por adelantado». Roberto, qué lástima. Tuvieron 5 años para organizarse financieramente, pero prefirieron gastar su dinero en tonterías mientras yo lo pagaba todo. Se arrodilló frente a mí, literalmente se arrodilló. «Mamá, se lo suplico, perdóneme». Roberto, durante 5 años tuviste tiempo para pedirme perdón. Elegiste humillarme. El perdón no borra la humillación. Patricia intentó su última carta. «María Elena, somos familia. La familia perdona». Patricia, la familia no corre a una anciana de su propia casa. La familia no vive 5 años de gorra explotando la pensión de alguien más. Ustedes acabaron con nuestra familia cuando me dieron 24 horas para irme. La realidad finalmente los estaba alcanzando. No había vuelta atrás, no había negociación, no había perdón. Habían roto algo que no podía repararse. El jueves por la tarde presencié la escena más satisfactoria de los últimos 5 años. Roberto y Patricia sacando maletas y muebles de mi casa, así como yo había cargado con la humillación durante años. Gabriel lloraba porque no entendía por completo lo que estaba pasando. «Abue, ¿por qué estamos sacando nuestras cosas?» «Gabriel, papá y mamá se van a vivir a una casa solo para ellos ahora, pero tú puedes visitar a la abuela siempre que quieras. ¿Me prometes que no te vas a olvidar de mí?» «Jamás, mi amor. Esta siempre será tu casa también». El momento final llegó a las 6 de la tarde. Roberto se detuvo en la puerta con la última maleta e intentó una apelación emocional final. «Mamá, si cambia de opinión». «Roberto, no voy a cambiar. Durante 5 años ustedes estuvieron seguros de que yo aceptaría cualquier trato para no quedarme sola. Ahora, estén seguros de que prefiero estar sola a ser maltratada». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí no solo alivio, sentí una victoria total. La primera noche sola en mi casa fue la más silenciosa y pacífica que había vivido en 5 años. Caminé por las habitaciones que finalmente eran solo mías de nuevo. Toqué los muebles que José y yo compramos con tanto cariño. El silencio no era de vacío, era liberador. Me preparé un té de manzanilla solo para mí. Me senté en el sillón de José y hablé. «Mi amor, nuestra casa volvió a ser nuestra. Aprendí que a veces es necesario ser implacable para que te respeten». Los días siguientes trajeron consecuencias que ni yo había imaginado. Roberto perdió por completo el empleo porque Mauricio no soportó tener en su empresa a alguien que maltrataba a su propia madre. A Patricia la despidieron porque sus compañeras juntaron firmas pidiendo su salida. Ellos, que habían juntado más de 240,000 pesos explotando mi generosidad, vieron cómo todo ese dinero se esfumaba en 2 meses pagando renta, muebles y gastos básicos que nunca habían asumido. Concepción venía a visitarme todas las tardes, trayéndome noticias de su situación. «María Elena, están viviendo en un departamentito en el centro. Roberto está trabajando como vendedor de tienda, ganando un salario mínimo. Patricia consiguió trabajo de medio tiempo en una fonda. Su caída social fue espectacular. De ser personas que vivían cómodamente a mis costillas, a ser trabajadores luchando por sobrevivir. La mejor parte», se reía Concepción, «es que ahora saben cuánto cuesta vivir sin tener a alguien que les pague todo». Gabriel me visitaba los fines de semana, traído por un Roberto que ni siquiera entraba a la casa. En las primeras visitas, mi nieto llegaba triste. «Abue, nuestra casa nueva es muy chiquita, no tiene patio para jugar». «Gabriel, esta siempre será tu verdadera casa. Aquí tienes patio, tienes tu cuarto de juguetes, tienes todo lo que necesitas». Con el tiempo, Gabriel empezó a entender que la casa de la abuela era mejor que cualquier lugar a donde sus padres pudieran llevarlo. 3 meses después, Roberto intentó un acercamiento desesperado. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana, solo, con cara de no haber dormido en semanas. «Mamá, ¿puedo pasar a hablar?» «Roberto, puedes hablar desde ahí». «Mamá, me equivoqué. Me equivoqué mucho. ¿Está feliz ahora?» «Roberto, mi felicidad no depende de tu arrepentimiento. Depende de mi amor propio, el que ustedes intentaron destruir por 5 años». Lloró en mi puerta como un niño. «Mamá,
Perdóneme, podemos intentarlo de nuevo. Roberto, hay cosas que no tienen arreglo. Ustedes rompieron nuestra relación cuando me corrieron de mi casa. La victoria más dulce llegó 6 meses después. Concepción me contó que Roberto y Patricia se la pasaban peleando por dinero. María Elena. Descubrieron lo difícil que es vivir con su propio dinero. Pelean por cada cuenta, cada gasto. Su matrimonio, que se sostenía en la explotación de mi generosidad, colapsó cuando tuvieron que asumir responsabilidades reales. Patricia está hablando de separación, me informó Concepción con evidente satisfacción. Sin tu ayuda financiera, no logran ni mantener su relación. Gabriel, ahora con 9 años, había madurado mucho durante esos meses. Abue, ya entendí por qué hiciste todo eso. ¿Qué entendiste, mi amor? Entendí que papá y mamá estaban siendo malos contigo, y la gente mala necesita aprender a ser buena. La sabiduría de ese niño me conmovió profundamente. Gabriel, la abuela no lo hizo por maldad. Lo hizo para enseñar que todo el mundo merece respeto, hasta las abuelas. Yo siempre voy a respetar a mi abue. Lo sé, mi amor. Tú aprendiste eso porque tienes un buen corazón. 1 año después de la expulsión, recibí la visita más inesperada. Patricia apareció en mi puerta una tarde lluviosa, sola, delgada y visiblemente acabada. María Elena, ¿puedo hablar con usted? La dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Sentadas en la sala, lloró durante 5 minutos antes de poder hablar. María Elena, vine a pedirle perdón. Patricia, el perdón no deshace 5 años de explotación. Lo sé, pero necesito intentarlo. Roberto y yo nos separamos. Lo perdí todo. El trabajo, la casa, la relación. Estoy viviendo con mi mamá en Querétaro. Patricia, ¿qué viniste a buscar exactamente? Pregunté sin mostrar ninguna emoción. Vine a pedir una oportunidad para demostrar que he cambiado. Patricia, tuviste 5 años de oportunidades para tratarme bien. Elegiste explotarme. No doy segundas oportunidades a quien me humilló en mi propia casa. Se fue llorando, pero no sentí lástima. Sentí solo la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Las personas que nos maltratan solo sienten remordimiento cuando pierden los beneficios de hacerlo. La transformación de mi vida fue completa e irreversible. Volví a frecuentar el club de la tercera edad. Hice amigas nuevas. Viajé para conocer ciudades que siempre quise visitar. Con el dinero que dejé de gastar manteniendo a unos ingratos, pude cuidarme mejor, comprarme ropa bonita, comer en restaurantes cuando se me antojaba. Descubrí que la buena vida no es tener a la familia cerca, es tener cerca a gente que te respeta. Gabriel seguía visitándome cada fin de semana y en las vacaciones escolares se quedaba semanas conmigo. Nuestra relación se fortaleció inmensamente después de que entendió que yo había luchado por mi dignidad. Abue, eres la mujer más valiente que conozco. Gabriel, la valentía no es no tener miedo nunca. La valentía es hacer lo correcto aún teniendo miedo. Él crecía viendo el ejemplo de una mujer que se respetaba, y esa era la educación más valiosa que podía darle. 2 años después, Roberto apareció en mi puerta el Día de las Madres, sosteniendo un ramo de rosas rojas, mis favoritas, las que había olvidado por años. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Roberto, puedes hablar desde ahí. Mamá, quería pedirte perdón oficialmente. Entendí que te fallé». Miré a ese hombre de 40 años llorando en mi puerta y no sentí rabia, sino una total indiferencia. Roberto, tu arrepentimiento llega 2 años tarde. El perdón no es algo que se pide cuando conviene, es algo que se merece a través de las acciones. Mamá, he cambiado. Estoy trabajando honestamente, manteniendo a mi hijo, aprendiendo a ser un hombre de verdad. Qué bueno por ti, Roberto. Pero que tú cambies no borra lo que me hiciste. Él insistió. Mamá, somos familia. Roberto, la familia no corre a una madre de su propia casa. Tú acabaste con nuestra familia cuando me humillaste. Ahora vive con las consecuencias de tu elección. Cerré la puerta calmadamente, dejándolo con las rosas en la mano. Esa misma tarde, hablé con Gabriel sobre la visita de su padre. Abue, mi papá estaba muy triste. Gabriel, a veces la gente se pone triste cuando descubre que sus acciones tuvieron consecuencias que no esperaban. ¿Mi abue va a perdonar a mi papá? Gabriel, perdonar y olvidar son cosas diferentes.
La abuela puede perdonar en su corazón, pero no puede olvidar 5 años de humillación. Y no puede fingir que no pasó nada. El niño asintió con comprensión. Mi abue necesita protegerse. Exactamente, mi amor. 3 años después de la expulsión que intentaron imponerme, la vida me regaló la venganza más dulce de todas. Roberto y Patricia intentaron volver a vivir juntos, pero su relación estaba completamente destruida. Pelearon tanto por dinero que Gabriel pidió vivir conmigo permanentemente. Abue, ¿puedo quedarme aquí siempre? En la casa de mi papá y mi mamá solo hay gritos. Fue la victoria más completa que podría haber imaginado. Mi nieto, por voluntad propia, eligió quedarse con la abuela que supo defenderse. Gabriel, ¿estás seguro de que quieres vivir con la abuela? Sí, estoy seguro. Aquí hay calma. La abuela me trata bien. Me enseña cosas padres. Roberto no tuvo cómo negarse. Sabía que Gabriel estaría mejor conmigo que en el departamento pequeño donde peleaban constantemente. Mamá, yo estoy de acuerdo con que Gabriel viva con usted, Roberto. No se trata de que estés de acuerdo. Gabriel eligió dónde quiere estar, y eligió estar con quien lo respeta. Los años siguientes fueron de paz absoluta y victoria consolidada. Gabriel creció en mi casa, aprendiendo los valores que Roberto había olvidado. Me convertí en una abuela respetada en la escuela. Participaba en todas las juntas, conocía a todos los maestros. Doña María Elena, Gabriel siempre habla de usted con mucho orgullo, me dijo la directora en una junta. Dice que su abuela es la persona más fuerte que conoce. Era exactamente la imagen que quería dejar, la de una mujer que supo defenderse. Roberto intentaba visitar a Gabriel una vez al mes, pero nuestras conversaciones eran formales y frías. ¿Cómo está Gabriel en la escuela? Muy bien. Excelentes calificaciones. Comportamiento ejemplar. Mamá, yo quería. Roberto, nuestros asuntos son únicamente sobre Gabriel. No tenemos nada más personal de qué hablar. Aceptó esa condición porque no le quedaba de otra. Perdió el derecho a ser mi hijo cuando eligió correrme de mi casa. Patricia desapareció por completo de nuestras vidas. Gabriel a veces preguntaba por su mamá, pero sin extrañarla. Abue, ¿por qué mi mamá ya no viene a verme? Gabriel, tu mamá está aprendiendo a vivir su vida. A veces las personas necesitan alejarse para poder crecer. Era una explicación amable para una realidad cruel. Patricia lo había perdido todo. Marido, hijo, trabajo, dignidad, y no podía enfrentar las consecuencias de sus propios actos. 5 años después de ese viernes maldito, cuando Roberto me dio 24 horas para irme de mi casa, yo estaba sentada en el mismo sillón, pero como una persona completamente diferente. Gabriel, ahora con 13 años, hacía la tarea en la mesa de la sala. La casa estaba llena de vida nueva, plantas que cultivaba, libros que volví a leer, música que ponía cuando se me antojaba. Abue, ¿puedo invitar a unos amigos a jugar videojuegos aquí? Claro, mi amor, esta es tu casa también. La lección más profunda que aprendí durante todo este viaje fue simple pero revolucionaria. El respeto no se mendiga, se gana. Durante 50 años de matrimonio y maternidad, había confundido la bondad con la sumisión, el amor con la aceptación de la humillación. Pero cuando finalmente decidí defenderme, descubrí que tenía una fuerza que ni yo imaginaba poseer. José siempre decía que yo era más fuerte de lo que pensaba. Tardé 72 años en descubrir que tenía razón. Roberto siguió intentando una reconciliación a lo largo de los años, pero nunca logró demostrar un arrepentimiento genuino. Sus disculpas siempre se enfocaban en las consecuencias que él sufrió, nunca en el daño que me causó. Mamá, ya sufrí suficiente. Roberto, tú sufriste las consecuencias de tus propias acciones. Yo sufrí 5 años de humillación gratuita. La diferencia era fundamental. Él cosechaba lo que sembró. Yo había sufrido por un exceso de bondad. Gabriel creció viendo el ejemplo de una mujer que no acepta faltas de respeto, y eso moldeó por completo su carácter. Abue, cuando me case, siempre voy a tratar a mi esposa y a mi suegra con mucho respeto. Gabriel, el respeto es la base de cualquier relación. Sin respeto, no existe el amor verdadero. Él aprendió a través de mi ejemplo que la dignidad no se negocia, y esa fue la educación más valiosa que pude darle. Hoy,
A los 77 años, miro hacia atrás y no siento rabia, siento orgullo. Orgullo de haber tenido el valor de defenderme cuando fue necesario. Orgullo de haberles enseñado a Roberto y Patricia que explotar a los adultos mayores tiene consecuencias graves. Orgullo de haber criado a Gabriel en una casa donde el respeto es fundamental. Roberto a veces todavía intenta contactarme, pero nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Algunos puentes, cuando se queman, se hacen cenizas para siempre. El mensaje que me quedó de toda esta experiencia es claro. Nunca es tarde para reconquistar tu dignidad. Durante años, acepté migajas de afecto creyendo que era amor familiar. Pero el amor verdadero incluye respeto, gratitud, consideración. Cuando esos elementos desaparecen, lo que queda no es familia, es explotación disfrazada de parentesco. A veces me preguntan si no los extraño. La respuesta es honesta. Extraño a la familia que pensé que teníamos, no la realidad cruel que realmente existía. Prefiero vivir sola con dignidad que acompañada en la humillación. Gabriel lo entiende perfectamente. Abue, tú elegiste que te respetaran. Yo también quiero que siempre me respeten. Y fue así como, a los 72 años, aprendí la lección más importante de mi vida. El respeto no se pide, se exige. Y quien no sabe darlo, no merece recibirlo.